Hola, la clase de hoy se relaciona con el proceso de presentación antigénica y es la segunda parte de la clase que vimos la vez pasada que tenía que ver con las moléculas de histocompatibilidad. En esta clase vamos a ver entonces el impacto que tiene la presentación de antígenos en los linfocitos T y vamos a comprender a nivel celular cómo una célula presentadora de antígenos es capaz de capturar a un microbio y procesarlo para terminar presentándolo en las moléculas de histocompatibilidad. Para esto tenemos que comprender que las células profesionales presentadoras de antígenos son tres: los macrófagos, los linfocitos B y las células dendríticas. De ellas, las células dendríticas son las únicas capaces de activar a linfocitos T que nunca han visto un antígeno antes, los linfocitos T naive, mientras que las otras pueden reconocer y presentar antígenos a linfocitos T que ya no son naive, es decir, que han visto antígenos previamente. La función de las células presentadoras de antígenos es entregar señales adecuadas para la activación de los linfocitos T. Tienen también una ubicación estratégica, lo que les permite una activación preferencial hacia estas células. Y algo que es importante que ustedes deben saber es que las células presentadoras de antígeno expresan las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 de manera preferencial y expresan también las moléculas de histocompatibilidad de clase 1. Sin embargo, las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 las expresan todas las células nucleadas. Por lo tanto, también pueden presentar antígenos a los linfocitos T en caso de estar infectadas con un virus, por ejemplo. Las células presentadoras de antígeno profesionales tienen, como les explicaba, estas tres linajes celulares: células dendríticas, macrófagos y linfocitos B. Y tienen diferentes propiedades. Las células dendríticas están en todas partes, en todos los tejidos, tienen capacidad migratoria, por lo que pueden llegar a los linfonodos a presentar antígeno a los linfocitos T, mientras que los macrófagos y las células B son residentes en los tejidos y en los linfonodos y no tienen esta capacidad migratoria como las células dendríticas. Sin embargo, estas tres células en su generalidad permiten entonces llevar a cabo la activación o la reactivación también de la respuesta inmune adaptativa. Las principales funciones de las células presentadoras de antígenos, y en caso principal las células dendríticas, que son las más competentes para iniciar la respuesta inmune adaptativa, son diversas, ¿ya? Pero la primera es, por ejemplo, presentar antígeno a los linfocitos T CD8, que nosotros ya vimos en la clase pasada que esto ocurre mediante las moléculas de histocompatibilidad de clase 1, y esta interacción, si es positiva, va a conducir a la activación y diferenciación de este linfocito T citotóxico, cuya función principal es volver al sitio de la infección, si es que es una infección viral, porque estas células se especializan en combatir infecciones virales y tienen la capacidad de eliminar a las células infectadas por el virus, porque por lo mismo, el mismo mecanismo pueden reconocer las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 en las células blanco con los antígenos específicos para el cual fueron educados. Este segundo nivel de reconocimiento entonces permite la eliminación de las células infectadas por virus en los tejidos. Y mecanismos similares también se pueden emplear para el cáncer. Por otra parte, cuando la presentación del antígeno es mediante las moléculas de histocompatibilidad de clase 2, las células que reconocen este péptido presentado en MHC clase 2 son los linfocitos CD4, los cuales no tienen una función citotóxica, pero sí, como lo dice la diapositiva, son cooperadores y a través de la secreción de citoquinas pueden coordinar diferentes aspectos de la respuesta inmunológica, tales como la destrucción de los antígenos mediadas por macrófagos o la producción de anticuerpos contra determinados microbios. Algo que ustedes pueden ver acá, ya en un principio, y que lo vamos a tratar en la clase, es que existen preferencias dependiendo de cómo se presentan los antígenos, las cuales dependen de la ubicación. ¿Qué quiero decir con esto?
que si los antígenos son citosólicos, se presentan preferencialmente a linfocitos CD8, es decir, por ejemplo, un virus que ataca la maquinaria intracelular, antígenos de este virus pueden ser presentados a linfocitos citotóxicos, y si los antígenos vienen del extracelular, tales como bacterias, alérgenos, toxinas, que son capturados desde el exterior, se ha visto que preferencialmente estos antígenos pueden activar a los linfocitos CD4. Esto lo vamos a ir viendo con un poco más de detalle a lo largo de la clase. Lo que nosotros ya vimos de la clase pasada es que la expresión de las moléculas de histocompatibilidad, primero que nada, es codominante, es decir, que es heredada de ambos alelos parentales, ¿cierto? Y esto aumenta la variabilidad que podemos tener como individuos. Aparte, estas moléculas son polimórficas, es decir, tenemos muchas diferentes y hay muchos individuos con muchas moléculas diferentes. Lo importante que tenemos que ver en esta diapositiva también es la última parte, la de abajo, en donde muestra la expresión de las moléculas de histocompatibilidad. Las moléculas de clase 2 las expresan las células profesionales presentadoras de antígeno, como los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B, que están acá. Pero las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 las expresan todas las células nucleadas. Esto les permite también ser identificadas en caso de estar infectadas con un virus o con cualquier patógeno intracelular. Y por esta razón, no solo las expresan las células presentadoras de antígeno, sino todas las células del cuerpo nucleadas. La presentación del antígeno, como ya les mencioné, varía dependiendo de si es para una molécula de histocompatibilidad de clase 1 o de clase 2. Se ha visto que la presentación de antígeno en moléculas de histocompatibilidad de clase 2 se da preferencialmente para antígenos que son capturados desde el exterior, es decir, antígenos que están fuera de la célula y que deben ser fagocitados para poder ser procesados y presentados en estas moléculas de histocompatibilidad. Por otra parte, los antígenos que son intracelulares tienen preferencia a ser presentados en las moléculas de histocompatibilidad de clase 1. Este caso puede ocurrir en caso de infecciones intracelulares, tales como las infecciones virales o infecciones con bacterias intracelulares facultativas, en donde se ha visto que los antígenos de estos microbios están en el citosol y pueden entonces acceder a la ruta de presentación en clase 1. Como ustedes pueden ver acá también, en la derecha, ustedes pueden ver que las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 terminan en la presentación al linfocito CD4, mientras que la presentación de antígeno en MHC de clase 1 termina en la presentación a linfocitos CD8. Algo también que podemos comprender inmediatamente de esta diapositiva es que el proceso de presentación del antígeno para las dos vías es bastante diferente. Ustedes, si se fijan en el panel de arriba, podemos ver que existe un antígeno que es fagocitado y que va en vesículas endocíticas, ¿cierto?, a procesarse, se fragmenta en péptidos para, en el fondo, encontrar a la molécula de histocompatibilidad de clase 2 que va a la membrana. Pero si ustedes miran el panel de abajo, inmediatamente ven que el proceso es muy distinto para las moléculas de histocompatibilidad de clase 1, ya que lo que ocurre acá es que hay un procesamiento de la proteína, pero que no ocurre en vesículas, ocurre en el citoplasma, y péptidos derivados de estas proteínas entran al retículo endoplasmático y es en ese lugar en donde ocurre la carga del péptido en las moléculas de histocompatibilidad de clase 1. Por lo tanto, con esta diapositiva, que se ve muy sencilla desde el exterior, podemos tomar bastantes antecedentes que nos permiten identificar las diferencias entre estas dos rutas de presentación antigénica. Lo que vamos a hacer ahora es ver con un poco de detalle cada uno de estos procesos para que quede muy claro cómo ocurre la presentación del antígeno. Vamos a partir con la presentación en MHC de clase 1. Lo que ocurre en esta situación es que el antígeno que va a ser presentado debe ubicarse en el citoplasma de la célula. Esto ocurre cuando hay una infección viral,
ya que los virus necesitan de la maquinaria celular para poder replicarse. También ocurre con cualquier patógeno que sea intracelular facultativo. Lo que tiene que ocurrir entonces es que existan proteínas virales o microbianas dentro del citoplasma de la célula, y estas proteínas son identificadas por un sistema de control de calidad de proteínas que tienen todas las células eucariontes y que se llama proteosoma. No sé si ustedes lo habrán escuchado quizás en alguna clase de biología celular, pero el proteosoma es, el sistema de ubiquitina y proteosoma es un sistema antiguo que lo que hace es marcar las proteínas que ya están envejecidas, que han perdido su función, que tienen una estructura extraña, o proteínas microbianas que se encuentran en el intracelular de la célula, aunque sea redundante, y que son necesarias de remover. Lo que ocurre entonces es que cuando estas proteínas aberrantes o microbianas son identificadas, se ubiquitinan. Se les pone una marquita de ubiquitina, que es ese lunar morado que ustedes pueden ver en la imagen. Esto, al ubiquitinarse las proteínas, inmediatamente se da la señal de que es una proteína defectuosa que debe ser proteolizada. Y esto entonces hace que esta proteína se dirija al proteosoma, que es un complejo proteolítico que lo que hace es estirar las proteínas y cortarlas en pequeños polipéptidos. De esta forma, estas proteínas ya no tienen el uso que debieran tener. Lo que va a ocurrir es que estos péptidos que se generan a través del proteosoma van a ser los péptidos que se van a cargar en las moléculas de histocompatibilidad de clase 1. Pero aquí ocurre un pequeño problema, porque las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 están en el retículo endoplasmático y no están en el citoplasma. Por lo tanto, lo que tiene que ocurrir es que estos péptidos deben ingresar al lumen del retículo endoplasmático para poder encontrarse con las moléculas de histocompatibilidad. Esto ocurre porque en el retículo, en la membrana del retículo endoplasmático, hay un transportador específico que se llama TAP, el cual permite que entren estos péptidos derivados de proteínas virales al lumen del organelo. Una vez que entran, estos péptidos son cortados en los largos necesarios para que calcen en las moléculas de histocompatibilidad de clase 1 y que ya vimos en la clase anterior que son de alrededor de 8 a 11 aminoácidos, ¿cierto? Con características especiales en los aminoácidos 2 y 8. Si estos péptidos cumplen con estos requerimientos, entonces va a haber una proteína accesoria que se llama tapacina, que es una chaperona, que lo que hace es juntar estos péptidos y probarlos en las moléculas de histocompatibilidad de clase 1. Cuando se encuentra el péptido que tiene la conformación adecuada, se estabiliza en la molécula de histocompatibilidad de clase 1 y eso induce un cambio conformacional que le da estabilidad a la proteína y al péptido. En este sentido, esta estabilidad del complejo péptido MHC1 hace que esta proteína ahora esté lista para ser exportada y sigue la ruta secretora, es decir, se va al aparato de Golgi y luego se va en una vesícula exocítica hasta la membrana plasmática, en donde puede presentar el antígeno que está aquí en café, que originalmente viene de una proteína viral, por ejemplo, a un linfocito T citotóxico. De esta forma, entonces, los linfocitos T pueden encontrar y reconocer los antígenos intracelulares derivados de microbios o de cualquier agresión que esté dentro de la célula. De esta diapositiva es quizás una de las más importantes de la clase, por lo tanto les solicito que la vean con detención. Si tienen cualquier pregunta pueden hacerlo a mi correo y que se fijen bien en la ruta que describí de presentación de antígeno. Ok. Si ahora analizamos la presentación de antígeno en MHC clase 2, tomando también por referencia la diapositiva, las diapositivas anteriores que vimos, ya tenemos una idea de que esto ocurre para microbios que no son intracelulares. Puede ocurrir para bacterias que viven en el extracelular, para hongos, para parásitos, para toxinas o para cualquier, en el fondo, estímulo que deba ser fagocitado
que no se encuentra en el intracelular en un comienzo, sino que debe ser fagocitado por una célula presentadora de antígeno, ¿ya? En este caso, la ruta de presentación va a ser en MHC de clase 2 y va a ocurrir de la siguiente manera. Lo que va a ocurrir es que los antígenos van a ser internalizados en vesículas endocíticas por parte de las células presentadoras de antígeno, y estas vesículas, quizás como ustedes deben saber de otras clases, sufren maduración, es decir, las vesículas que contienen los antígenos fagocíticas entran primero a ser endosomas y estos endosomas van madurando en la ruta endocítica y se van convirtiendo en lisosomas. ¿Qué ocurre acá? Es que ocurre una acidificación de las vesículas, lo que hace que las proteínas que están derivadas de las bacterias o de cualquier parásito o microbio extracelular empiecen a proteolizarse. Esta baja en el pH, que ocurre cuando hay una transición de endosoma a lisosoma, hace que se activen proteasas específicas que son capaces de cortar entonces las proteínas microbianas en pequeños péptidos. Y estos pequeños péptidos van a ser muy útiles porque son los péptidos que van a terminar presentándose en las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 a los linfocitos T CD4. Pero acá, de nuevo, tenemos otro problema que es muy similar al anterior, y es que los péptidos para ser presentados están en estas vesículas dentro de la célula, y las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 residen permanentemente en el retículo endoplasmático hasta que encuentran una estabilización por parte de un péptido que les dé la estabilidad necesaria. Lo que ocurre acá es que entonces para poder generar el encuentro de la molécula de histocompatibilidad de clase 2 con sus péptidos específicos, lo que ocurre es que en el retículo endoplasmático, cuando se está plegando la molécula de histocompatibilidad de clase 2, aparece una chaperona que se llama cadena invariante, que es la que ustedes ven acá en azul, que está en el lumen del retículo, y esta chaperona lo que hace es asociarse con la molécula de histocompatibilidad de clase 2 y tiene una región que es muy similar a un péptido de presentación de antígeno y le da la estabilidad necesaria para que la molécula de histocompatibilidad pueda salir del retículo endoplasmático en estas vesículas exocíticas que van a ir a fusionarse con las vesículas que contienen los antígenos derivados de los microbios. Esta interacción con esta chaperona es muy importante porque le da la estabilidad y, como ya mencionábamos, existe una región de esta chaperona que le presta un péptido subrogante, digámoslo, temporal, que hace que esta molécula de histocompatibilidad se estabilice, ya que las moléculas de histocompatibilidad nunca abandonan el retículo endoplasmático sin un péptido. Por lo tanto, aunque sea un péptido temporal, esta molécula de histocompatibilidad puede salir de este organelo simplemente porque tiene esta estabilización mediada por esta chaperona. Lo que va a ocurrir entonces es que esta molécula de histocompatibilidad va a ir en la ruta secretora a través del aparato de Golgi y en la vesícula exocítica y va a fusionarse con la vesícula que contiene los péptidos que van a ser usados como péptidos antigénicos. Lo que ocurre en esta vesícula es que debe ocurrir el cambio del péptido que tiene la molécula de histocompatibilidad y cambiar ese péptido subrogante que tiene, que es este fragmento de la proteína cadena invariante, que tiene el nombre de CLIP, la parte del péptido se llama CLIP, y debe ser removido para que llegue el péptido real, el péptido microbiano, que va a ser el que va a ser presentado a los linfocitos T. Esta reacción ocurre también por parte de una chaperona que se llama DM, que se encarga de poder detectar y muestrear estos péptidos en las moléculas de histocompatibilidad y encontrar el péptido que es más apropiado para la carga del antígeno en MHC clase 2. Cuando esto ocurre, cuando el péptido bacteriano o microbiano encuentra a la molécula de histocompatibilidad, se genera una interacción de mayor afinidad que permite que esta molécula se estabilice finalmente y pueda llegar a la membrana plasmática a presentar antígeno a los linfocitos T helper. Y de esta forma entonces ocurre la presentación a linfocitos T CD4.
Del mismo modo que en la diapositiva anterior, esta es probablemente la parte más importante que me interesa que tengan interiorizada. Viendo esto con un poco más de detalle, lo que va a ocurrir entonces, de manera, como resumiendo un poco esta parte, es que las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 son capaces de dejar el retículo endoplasmático a través de la interacción con esta chaperona, que se llama cadena invariante, ¿cierto? Ya lo vimos. Esta va a llegar a la vesícula en donde están los péptidos. Esta vesícula es una vesícula altamente ácida, por lo tanto se van a degradar proteolíticamente las chaperonas y va a quedar este péptido subrogante que se llama CLIP y que es removido por una enzima que cataliza entonces la remoción de este péptido, que es HLA-DM, y que se encarga de encontrar el péptido microbiano que es relevante para esta molécula de histocompatibilidad. Una vez que esto ocurre, esta molécula entonces es capaz de llegar a la membrana plasmática y presentar el antígeno a los linfocitos T, CD4. Esta es una tabla resumen que creo que es muy importante que la tengan y que muestra algunos de los aspectos más esenciales de lo que hemos visto hasta ahora. Las moléculas de histocompatibilidad son capaces de presentar un péptido al mismo tiempo, ¿ya? Sin embargo, muchas moléculas de histocompatibilidad que tenemos en las células pueden presentar péptidos distintos, pero cada molécula presenta un solo péptido. Lo importante también que debemos saber de esta clase es que existen diferencias con respecto a la ruta de presentación de antígeno en las moléculas de histocompatibilidad de clase 2 y de clase 1. Algunas diferencias claras es que las cargas del antígeno se hacen en lugares distintos. Para las moléculas de histocompatibilidad de clase 2, la carga del antígeno ocurre en vesículas endocíticas, mientras que para clase 1 ocurre en el retículo endoplasmático. Por otra parte, como ya habíamos mencionado, una molécula de histocompatibilidad puede presentar un péptido, pero puede presentar, distintas moléculas presentan péptidos que son distintos, no son específicas a la secuencia, sino que son específicas a la naturaleza de los péptidos de anclaje, ¿ya? Por eso puede presentar más de un péptido distinto, pero solo uno por molécula. Una vez que las moléculas de histocompatibilidad encuentran el péptido microbiano relevante que van a presentarle al linfocito T, se estabilizan y esto puede durar bastantes días. Esto aumenta la probabilidad de que un linfocito T las reconozca, ¿ya? Por otra parte, como también mencionamos, las moléculas de MHC nunca abandonan el retículo si están vacías. Necesitan tener una estabilidad y un péptido para poder llegar a la superficie también de la célula. Y por eso es importante que estos procesos se generan antes de que las moléculas de histocompatibilidad lleguen a la superficie. Y algo que es relevante mencionar es que estas moléculas solo pueden unir péptidos. No pueden unir lípidos, no pueden unir carbohidratos o ácidos nucleicos. Solo son capaces de presentar péptidos. Por lo tanto, los linfocitos T solo se activan por péptidos derivados de proteínas microbianas o de diferentes sustancias como alérgenos, toxinas o lo que ustedes quieran mencionar, pero proteínas. Por otra parte, ya también vimos, y esto lo vimos en la clase anterior, que las moléculas de histocompatibilidad son diferentes, ¿cierto?, en estructura y en largo de los péptidos. También vimos en la clase que las expresan diferentes tipos de células. Esto es importante que lo manejen. ¿A quién le presentan? Representan al linfocito CD4 y CD8, dependiendo del MHC. Los recursos de proteínas vienen de diferente origen, ¿cierto? Para MHC2 provienen de ambientes extracelulares, mientras que para MHC1 de proteínas citosólicas. Los lugares en donde se genera el péptido es en vesículas o en el citoplasma, y la carga del antígeno o del péptido ocurre en vesículas especializadas o en el retículo endoplasmático si hablamos de las moléculas de histocompatibilidad de clase 1. Y por último, estas moléculas tienen también chaperonas que se encargan de hacer todo este proceso. Para el caso de MHC clase 2 se llama cadena invariante IDM, y el transportador TAP es el que se encarga también de llevar a cabo, favorecer la carga del antígeno en moléculas de histocompatibilidad de clase 1. Por último,
es importante decir que las células presentadoras de antígeno pueden presentar diferentes tipos de antígeno a los linfocitos T. Principalmente los antígenos foráneos o exógenos son los que generan una respuesta inmune fuerte, porque la idea es que la respuesta inmunológica se active en respuesta a agresiones que son reales y que representan un riesgo, ya sea para nuestra sobrevida o para nuestra salud. Por lo tanto, tenemos esta capacidad de reconocer péptidos exógenos y respondemos de manera muy pobre a antígenos propios y por eso mismo no nos atacamos. Pero es importante tener esto en consideración porque estos equilibrios se perturban en el caso de enfermedades autoinmunes. Finalmente, volver al punto esencial que relaciona entonces la presentación del antígeno con la función de los linfocitos T y en este caso corroborar que los antígenos extracelulares principalmente inducen la diferenciación de linfocitos T cooperadores o helper, mientras que la presentación de antígenos citosólicos, si son virales o de cualquier otra naturaleza intracelular, van a activar a linfocitos T citotóxicos, cuya función es eliminar a las células infectadas.